Hola amigos, bienvenidos al Nuevo Chile, a otro capítulo del podcast Nuevo Chile, hoy en día domingo. Ya está lloviendo un poco. Bueno, los últimos capítulos me he dedicado a deconstruir la política liberal, la política marxista, hablar de temas de inmigración. He dejado un poquito de lado el analizar el circo político chileno. Así que hoy vamos a hablar un poquito de lo que nos ofrecen estos payasos políticos, donde son incapaces de defender las mismas ideas que alguna vez profesaron, que alguna vez defendieron, y van mutando como camaleones que realmente son. Como siempre yo he dicho, quien pone la plata es el que pone la idea, y eso es lo que vemos actualmente en la política chilena. Vamos a partir analizando primero al soldado chileno de la Revolución Bolivariana, el amante más grande del chavismo, que es el senador Alejandro Navarro, que fue a las medias a Nicolás Maduro, y que cuando el comandante Chávez estaba vivo, viajó innumerables veces a chuparle la bota eh, al comandante, este senador. Como anteriormente lo ha hecho, también lo hizo con los Castro, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo que más podríamos analizar sobre este personaje es sus acciones nos llaman la atención. Lo que lo hace ser bastante consecuente en un sentido con sus pensamientos revolucionarios, sus pensamientos, más allá de no estar de acuerdo en nada con lo que dice, se muestra mucho más de una sola línea. El problema de esto es que puede apoyar a Maduro todo lo que quiera, pero después viajar a la frontera de Chile y Perú y acusar al gobierno, a este gobierno nefasto de Sebastián Piñera, de no dejar entrar venezolanos, es claramente una muestra de hipocresía, de no entender o de querer mostrarle a la ciudadanía que el culpable de esta migración masiva fuera Chile, y realmente el mismo régimen que él va a besarle los calcetines. El mismo régimen que él se da el gusto de levantar el puño en alto y decir viva la revolución bolivariana, es el mismo que tiene a 4,5 millones de venezolanos fuera de su país, pasándolo mal, pasándolo mal. Ese es el problema. Hay que entender que el contexto de todos los capítulos y por eso yo nunca voy a recibir acusos, o voy a tomar en cuenta los acusos de xenofobia y que lo acusan de racista a mi programa, porque yo nunca he hablado en contra de los venezolanos, nunca. El problema no es de los venezolanos, el problema es del socialismo marxista. Ese es el problema. El venezolano tiene el legítimo derecho de buscar un mejor futuro dentro de sus posibilidades. El problema es que los países son independientes, y llega un momento donde Chile ya no podía recibir inmigración, no puede recibir estas migraciones, y esa es la crítica. Yo la crítica ni siquiera la dirijo al pueblo venezolano, porque ellos lo están pasando mal. Si lo más probable es que si Chile viviera lo mismo, estaríamos en la misma situación, pero para eso eh, hice el podcast, para que la gente que escucha entienda de que el fenómeno migratorio venezolano y muchos fenómenos son resultado, causa-efecto
de políticas como el marxismo comunista o socialista. El marxismo es una ideología que, aparte de ser fracasada, intolerante y totalmente, más allá de ser intolerante, es inviable. Es inviable. En ningún país ha llegado al poder sin un muerto. Entonces eso lo hace inviable. El que me diga que en Chile llegó al poder sin muerto es un totalmente ignorante histórico, porque hubieron muchas muertes antes de que llegara Allende al poder. Pero bueno, ese no es el tema de fondo. Analizando al soldado Navarro, eso, que tiene que ir a meterse Chacayuta a la frontera a defender a los supuestos. eh, y los que están arrancando de Venezuela están arrancando del mismo Nicolás Maduro y del régimen narcosocialista. Entonces ahí es donde, o sea, ¿dónde queda la consecuencia del discurso? Si él fuera un realmente amante de la revolución bolivariana, criticaría a esos venezolanos. Ese es el, ese es el, es lo que yo no entiendo. Y esa es la inconsecuencia del soldado Navarro. La misma Michelle Bachelet, siendo que el informe puede tener una gran cantidad de discusión, de que no acusa al régimen de Maduro directamente o sea, no al régimen, sino al sistema económico marxista, no lo acusó directamente del problema venezolano y de la destrucción, más allá de la democracia, de la economía, de las libertades. Como el informe no lo acusa directamente, sino que también habla de, de otra serie de factores, pero como no acusa al régimen ideológico, estos tipos se sienten con el derecho a seguir apoyando al régimen. Si ese es el problema. Así que el soldado Navarro, lo mejor que podría pasarle al soldado Navarro es que en las próximas elecciones no fuera reelegido y el chileno mostrara una cierta coherencia con la defensa de los derechos humanos y con tipos como este. Eso es lo que el chileno tiene que aprender. O sea, si un país, un régimen, es capaz de asesinar 6.000 personas o 7.000 personas en un año, no hay ideología que sea buena. Ese es el problema. Ahí está la madre de todas las respuestas para no apoyar a políticos como Navarro, que son un payaso. Eso es lo que es. Le falta la nariz de Tony, pintarse y, y salir a recorrer Latinoamérica con sus discursos baratos. Ahora, otros personajes que también han estado hablando, bueno, el domingo pasado, el político del Partido Comunista, alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, dio una entrevista en La Tercera donde atacó directamente a la presidenta Bachelet, expresidenta Bachelet, acusándola de golpista. Cosa que yo también comenté en un capítulo del podcast, pero vamos a ver la real, lo que está detrás de esto. Primero la critica ferozmente, con argumentos que pueden parecer buenos, malos, pero argumenta que históricamente ella apoyó el golpismo en Venezuela. Lo que carece de análisis, o sea, lo que carece de consecuencia en su crítica, es que esto pasó hace bastante años, en su primer gobierno o antes que fuera presidenta. Después, cuando fue ella presidenta, todo lo que él está acusando a Michelle Bachelet es de hechos que ocurrieron mucho antes de que Daniel Jadwe se paseara por Chile con Michelle Bachelet haciendo campaña. Es el camaleónico, lo camaleónico de Daniel Jadwe.
Yo necesité los votos y el apoyo de Michelle Bachelet, pero después la critico. Yo soy la inconsecuencia que tiene que darse cuenta la ciudadanía, de los chilenos, el pueblo soberano de Chile, de cómo son los políticos. Este partido comunista, los socialistas marxistas, que dicen A, hacen B, y luego pasan 10 años y se olvidan de que hicieron B. O sea, todo por un rédito político. Ahora, después de acusarla de golpista, al siguiente día, creo que fue el día lunes, envió un tuit diciendo que había hablado con la presidenta Michelle Bachelet y que le había pedido disculpas, que su intención no era acusarla directamente a ella, pero si uno lee la entrevista la acusa directamente. O sea, ¿qué es lo que hasta las disculpas son inconsecuentes? Son son carecen de contexto porque lo que sale en la entrevista es explícito, la acusa directamente de apoyar el golpe en Venezuela. Después hay una serie de personajes que hacen que salieron a criticar a Daniel Jadwe, que son todos los bacheletistas o ex conocidos nueva mayoría, como se llame el circo político de la centroizquierda, apoyando a Michelle Bachelet y diciendo que Daniel Jadwe se había equivocado, etc. Y eso es más que nada por presiones del Partido Comunista. Una cosa de hablar de... Lo que pasa es que para entender cómo se mueve el circo político, Michelle Bachelet, aún por más que ella haya dicho que no va a hacer, ese es otro tema que pasó en la semana, que haya comentado que ella no va a ser, según comentó a su círculo cercano, que no estaba disponible o que no iba a ser candidata por tercera vez, pero eso puede ser totalmente un, una declaración al voleo que es para espantar la sorpresa política, que lo más probable, según lo que yo estoy viendo, como no hay figura relevante en la izquierda o en la extrema izquierda, Michelle Bachelet es la única figura que puede hacerle el peso a alguien de la derecha o centro derecha. Así lo veo yo, así lo estoy viendo. Entonces, lo más probable es que Michelle Bachelet sí sea candidata. Y eso es lo que yo estoy, y eso es lo que estoy mirando. Pero pero a Michelle Bachelet no le conviene meterse en política en Chile por su cargo en la ONU. Le conviene estar ausente, no caer en el debate de ideas y el mismo efecto y lo mismo que hizo cuando estuvo en ONU Mujeres, eh, de aislarse de la política nacional y solamente a los 5 meses antes de la campaña empezó a hacer debate de ideas, pero bastante débiles. Recuerden que Michelle Bachelet no quería ir a ningún debate. ¿Por qué? Porque no le, Michelle Bachelet es una persona políticamente bastante limitada. El tema es que tiene un carisma que la hace ser relevante. Pero si la pone en un debate con personajes más interesantes, suele irle bastante mal. El problema es que en Chile no hay políticos interesantes. Ese es el problema. Son todos unos payasos políticos bastante, no carecen de ideas. Por eso es que llama la atención cuando aparecen políticos que tienen, por último, saben hablar. Saben construir un discurso. La mayoría de los políticos chilenos hablan de, usualmente su política se basa en eslogan, no se basa en un discurso construido de defensa de valores o defensa de ideología, eh, realmente que ese político se haya preparado y que crea en lo que él está hablando. Aquí, como el marxista niega de su ideología extrema, trata de abuenar su ideología y ese es y ese es el problema, que el marxista va a poder sacar votos, tiene que disfrazar su ideología. Así que, ¿qué puedo decir de las consecuencias de las declaraciones de Daniel Jadwe?
que yo creo que por la interna de la nueva mayoría y el Partido Comunista como aún goza de, de los votos que dentro de la coalición nueva mayoría con que salió elegido muchos diputados, etcétera, 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 aún debe mantener un cierto respeto sobre la imagen de Michelle Bachelet. Y ese es el problema de por qué yo creo que el Partido Comunista llamó al orden a Daniel Jadwe. Por eso es que también la diputada Carol Cariola, Camila Vallejo, no criticaron a Michelle Bachelet. Ahora, el Partido Comunista en su ala más dura y dentro del comité político y de relaciones exteriores del Partido Comunista, en vez de atacar a Michelle Bachelet, atacaron el informe, con que estaba sesgado, pero no atacaron a Michelle Bachelet como persona. Y ahí es donde está la diferencia. Atacaron el informe y no atacaron la persona. Daniel Jadwe atacó a la persona. Es el pequeño elemento distractivo en la diferenciación del discurso de Jadwe y el discurso del Partido Comunista. Así que yo creo que en la sombra se prepara una tercera candidatura de Michelle Bachelet que sería bastante nefasto. Pero entre lo que tenemos ahora y Michelle Bachelet yo no veo ninguna diferencia. Realmente son las mismas políticas globalistas, las mismas políticas de apertura de fronteras, las mismas políticas de empobrecimiento de la población, las mismas políticas basura de la corporación política actual. Bueno, y ahora volviendo al tema de Carol Cariola y Camila Vallejo, hoy estuvieron en el programa Mesa Central de Canal 13 y bueno, hablaron de una serie de cosas y sobre la renovación del Partido Comunista y hablaron de Guillermo Teller y una serie una supuesta renovación del partido, pero que ellos seguían siendo revolucionarios, que una serie de ideas cantinfleras que al final sabemos que no son la realidad. O sea, por algo y en el Moteller todavía es el presidente del Partido Comunista. O sea, que no le mientan a la gente. Si hubiera una real renovación del Partido Comunista, cambiarían el lenguaje realmente. No hablarían de una revolución. Cambiarían las figuras históricas del Partido Comunista y no andarían varios de sus militantes besándole la bota a Chávez allá en Foro Sao Paulo. Dicen A, pero hacen B. Es lo mismo que todos los políticos. Ahora sobre el tema de la reducción horaria en el trabajo, cuando hace muchos años se debería haber bajado la reducción horaria. El problema es que en el momento histórico que estamos viviendo, la reducción de horas, la reducción de la jornada laboral a 40 horas. El problema es que justo en este momento, siempre hay un momento histórico para hacer las cosas en la política. Un momento histórico era cuando Chile estaba creciendo al 6%. Y estaban las condiciones dadas para que el país pudiera reducir su jornada laboral. Por una mayor producción, había muchas empresas que le estaba yendo bien, etcétera, un contexto económico ideal para poder darle una mejora al trabajador. El problema es que en este momento cuesta un mundo encontrar trabajo. Entonces, no es el momento histórico. Siempre hay un momento histórico para cambiar las políticas laborales, etcétera, etcétera. Más allá de que no sea el contexto histórico, pero yo no me pondría a las 40 horas tan tajantemente, pero la explicación es la que me deja helado, o sigo pensando, sigo entendiendo que el Partido Comunista, y cuando dice que se está renovando, que necesita saber la vida nueva, sigue pensando lo mismo, las mismas cosas que pensaba en los años 50, 60 o en la época de Lenin.
habla de que como se van a reducir las 40 horas y va a quedar un espacio que tiene que cubrir el empresario porque se van a reducir a 5 horas, el Estado debería subvencionar para que se creen nuevos empleos. Entonces, en vez de mejorar la economía, lo único que va a hacer es subir el gasto fiscal. O sea, es una, es una mirada totalmente llevada a la nueva creación de riqueza. O sea, en qué estado el Estado, o sea, la señorita Camila Vallejo está pensando en los migrantes más que en los chilenos. O sea, realmente la fuerza, el problema chileno en este momento tiene que ver con la migración. No es un problema artificial que han creado todos los políticos. El país está sobrecargado con políticas que no ayudan al progreso, ya que les gusta tanto la palabra progresismo. Está cargado con políticas que no ayudan al progreso, en ayudar a instituciones que no tienen ningún valor, gasta dinero en cosas que no le ayudan nada al chileno. Entonces, el país se endeuda, se endeuda, se endeuda, y lo único que va a terminar haciendo es lo que quieren los globalistas y los entes como la ONU, como el Banco Mundial, como el FMI, que los países se endeuden de una forma tan brusca y tan grande que terminen debiendo más de lo que ellos producen. Y eso es lo que termina pasando en países como Estados Unidos, donde deben el 98% del PIB. Impagable, impagable. Que no, en vez de hacer progreso, en vez de que el país surja, lo terminan hundiendo. Eso, imagínense eso que está viviendo Venezuela, lo que está viviendo el país venezolano, esa crisis, y ese hoyo que va a dejar cuando termine el régimen de Chávez. Por lo menos 50 años se van a demorar en salir de ese hoyo. 50 años se van a demorar en salir de ese hoyo y volver a lo que eran antes. ¿Para qué decir de Cuba? Cuba, para poderse levantar de las cenizas, va a necesitar primero que termine el régimen y después por lo menos unos 50 60 años para poder levantarse de ¿cuántos años de progreso? 70 años. Así que eso con la supuesta renovación de la política del Partido Comunista. Yo la verdad que las políticas que ellos ofrecen son las mismas cosas que ofrecieron en Chile en los años 60 70 y que han ofrecido siempre. El Partido Comunista no tiene ninguna respuesta a los países más que la dictadura del proletariado, donde el proletario no es el que llega al poder, sino que llegan los jerarcas del Partido Comunista y terminan asesinando a los obreros en las calles y en las fábricas si es que no estás de acuerdo. Así es, así es, así lo dice la historia. La historia escrita por ellos mismos han declarado que todas las revoluciones necesitan muertos. No es que algún historiador yanqui, capitalista, libertario, anticomunista se le haya ocurrido decir eso, ni tampoco un nazifascista de la Alemania de Hitler se le haya ocurrido escribir eso. Ellos mismos lo escriben en sus libros. Así que no, el Partido Comunista nunca va a ser la solución, el marxismo nunca va a ser la solución para un país. Y ahora, hablando vámonos para la derecha, vamos para hablar de otro payaso político como el Felipe Cas, donde en una declaración, o sea, en una entrevista en el Mercurio, habla de que, si no me equivoco, no tengo el documento aquí, por aquí, habla de que Evópoli no va a permitir de que Chile Vamos se gire a la extrema derecha. A ver, más allá de la declaración y entender de que Felipe Cas, más allá de decir que un progre y todas esas críticas que le hace la misma derecha, Felipe Cas lo que político es el liberalismo.
el liberalismo corporativo, el liberalismo como sistema social, como sistema político mundial es Felipe Cas. Felipe Cas es como, en vez de ponerle Bópoli su partido, podría haberle puesto Partido ONU Chile. Si ustedes se fijan en los principios de la ONU son exactamente los mismos de Evópoli. Y el que no crea, busque lo que la ONU, no en la no en la carta de derechos humanos, sino en las políticas ONU. Métanse a la página de la ONU. ¿Cuáles son las políticas que ellos quieren implementar y que recomiendan a los países del mundo? Las mismas políticas que la ONU recomienda implementar en los países del mundo son la ideología de la ONU, de Evópoli, perdón. Entonces Felipe Cas, eso, es globalismo. Son las mismas políticas. Entonces, ¿por qué Felipe Cas declara que no se quiere mover a la extrema derecha? Porque, claro, puede ser un ataque directamente a su tío, ya que José Antonio Cas declara que la derecha light le hace muy mal a la derecha. Bueno, esto lo viene diciendo hace bastante tiempo. Entonces esa derecha light es Evópoli. Esa es la derecha light. Yo no soy de derecha, yo soy nacionalista. Pero la derecha light es Evópoli, para los de derechas. Entonces, claro, pues ¿cuál es la respuesta dentro de lo picado que puede estar Felipe Cas con Luciano Cruzcoque y todo Evópoli? Es que, qué mejor, cómo puedo acallar a mi tío. Le digo que es extrema derecha. Porque ya saben que en un país acusarte de extrema derecha ya es grave. Oh, la extrema derecha. Y se asocia a neonazi, a cabeza rapada, etcétera, etcétera, etcétera. Si ya no pueden encasillarte en la extrema derecha, te acusan de fascista, el fascismo. Entonces, claro, ya como la extrema derecha eh, no fue lo suficientemente, eh, ya ha sido lo suficientemente desnostada por los medios, entonces ataquémoslo de fascista. Entendiendo que el fascismo es solamente fue solamente existió solamente en Italia y es imposible de llevar a cabo en otro país. Llamar fascista a un partido político eh, que no sea las camisas negras, que no sea el partido fascista italiano, es de una ignorancia política tremenda. Si ya no resultó ni la extrema derecha ni el fascismo, te acusan de nazi y ahí se acabó todo. Siendo que el Partido Nacional Socialista Alemán es solamente de Alemania, no hay una copia en otro país igual a eso. Pero sí yo puedo acusar de extrema izquierda a la extrema izquierda. Y sí puedo acusar de comunista, marxista al Partido Comunista Chileno porque es la copia. Entonces cualquier movimiento que sea nacionalista, que sea identitario, no lo puedo acusar de nazi, pues ahí es donde se equivocan los ignorantes políticos. Así que este circo que hacen los políticos nada más tiene que ver con lo camaleónico que son. Felipe Cas acusa a su tío de extrema derecha. Si esta pelea la contesta José Antonio Cas, no ha revisado Twitter, no ha revisado las redes sociales hoy mucho. Ver si realmente le habrá respondido, le irá a responder mañana en alguna entrevista, etcétera. Si se atacan mutuamente, no esperen mucho tiempo desde que ya Felipe Cas le acuse de nazi o de fascista. Porque ese es el lenguaje que necesitan estos partidos que quieren hacerse con el buenismo, esto de la globalización.
Eso es lo que es Evópolis. Evópolis es la ONU. Se quieren hacerse con el lenguaje que ocupaba la concertación en los años 90, carecen de contexto histórico propio, ellos no representan a nadie en el sentido, o sea, no han creado ninguna ideología nueva, no creen en algo, no creen, son como, por eso es que es difícil encasillar Evópolis. ¿Qué es Evópolis? Evópolis simplemente apoyar quieren libre mercado, pero son liberales completos, eso es lo que quieren. Entonces hay muchas personas que son liberales, pero también son nacionalistas. Y entonces hay que entender que hay diferentes errores conceptuales sobre este tema. Hay mucha gente que... ¿Por qué? Porque más que en el fondo histórico, muchos pinochetistas se dicen que quieren el libre mercado, pero caen en un error conceptual cuando sí quieren apoyar a la industria nacional, cuando sí están a favor de cerrar fronteras o de leyes de migraciones más fuertes, porque el discurso del liberalismo va totalmente en contrario con eso. No son compatibles. Entonces, llamarse libertario o liberal cuando tú tienes un fuerte espíritu nacionalista, eh, es un error conceptual. Yo diría que las personas que quieren defender la lo que se hizo en el gobierno militar económicamente tienen el legítimo derecho a pensar de que eso está bien, por más que yo piense que si cometió una gran cantidad de errores que fueran en contra del mismo país. Pero eso, bueno, eso es lo que pienso yo. Hay mucha gente que puede estar de acuerdo y puede defender ese legado, eh, pero no va por el lado libertario. Yo creo que es más que nada defender lo que tiene que defender la gente que se dice nacionalista y defiende lo que se hizo en la época del general Pinochet. Tiene que identificarse como nacionalista. El nacionalismo identitario, el nacionalismo chileno tiene que ser construido en una base identitaria, con políticas propias de Chile. No tenemos que copiar cosas que no... por eso es que el nacionalismo chileno, o sea, llevar una nación, a lo mejor todo depende del contexto histórico. En un momento histórico, Chile puede ser muy liberal en el sentido económico. Y hay contextos históricos que Chile se tiene que retraer y tiene que apoyar su industria, etcétera, etcétera, etcétera. En este momento histórico, Chile debería ser muy, muy proteccionista. ¿Por qué? Porque tenemos el globalismo y las multinacionales atacando al país, queriendo eliminar, quieren comerse todas las empresas chilenas. Lo que vamos a terminar teniendo es lo que quiere el globalismo es que todas las empresas multinacionales se hagan del monopolio de toda la producción mundial. La única forma de combatir esto es que los países tienen que reforzar su industria. Al final es cuando hay una crisis económica en el mundo, lo que hace que la gente no se cague de hambre son las empresas nacionales y que se mantenga esa industria. En Chile lo que pasó fue que la industria nacional se fue muriendo, 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 porque toda la corporación política hizo lobby y le hicieron lobby para que se privatizaran una gran cantidad de empresas y entraran empresas con una política totalmente en contra de las empresas chilenas. O sea, el caso más ejemplizador para esto que estoy hablando es el tema de la industria de la leche. En Chile mataron la industria de la leche, prácticamente, y solamente quedan algunos sectores y alguna Coluna es la única que va quedando, si es que no me equivoco. Y entró la competencia de empresas de países que sí subvencionaban la industria lechera. Entonces, ¿cómo vaya a competir contra
una empresa multinacional que más encima el Estado la subvenciona. Ese es el problema con el liberalismo y ese es el problema que no quiere entender mucha gente, pero para eso este podcast, pues, para que puedan entender de que los nacionalistas no creemos no es que no creamos en el libre mercado, no creemos en el liberalismo, no creemos en el marxismo. Creemos que la dirección de un país tiene que ser llevado por su propia soberanía. En un momento histórico a lo mejor puede ser más libre y en otro momento histórico tiene que ser más cerrado. Lo que no defendemos los nacionalistas en Chile es una expropiación de la gente de sus bienes, la expropiación de la empresa. La única forma de que el país surja, la única forma de fomentar, de que el chileno prospere, de que el chileno tenga ganas de ser mucho mejor, es fomentando la libre empresa y la propiedad privada. Al final, eh, por eso es que los nacionalistas valorizamos tanto la propiedad, los nacionalistas chilenos, no olviden que el nacionalismo, cada país tiene su propio nacionalismo y el nacionalista chileno la propiedad privada la tiene y la respeta. Creemos que la única forma de tener una economía soberana es apoyando la industria nacional. La única forma de tener una economía, porque si no la apoyas termina pasando que las multinacionales terminan teniendo tanto poder que corrompen a toda la corporación política. Ese es el problema. Y eso es lo que tienen que entender más que estar acusando a todos estos payasos políticos. Lo que se creó en los 90 y se ha ido formando durante todo este tiempo, eso, los lobbies de las grandes empresas, donde se financian los partidos. Y eso es lo que vemos ahora. Quien pone la plata, pone la idea. Quien pone la plata, pone las leyes. Y eso no puede seguir pasando. Así que eso con Felipe, volviendo al tema de Felipe Cas, es un payaseo político, de esperar que ver qué es lo que le dice el tío de José Antonio Cas y acusar de extrema derecha o de que extremo a José Antonio Cas de solamente un gesto político para el centro, para el votante de centro, el votante de la centro izquierda, para que mire mejor y les dé más votos porque saben que dentro de la derecha ya perdieron gran cantidad de votos que se han ido al Partido Republicano. Eso es lo que está haciendo Felipe Cas, eso es lo que yo veo y eso es lo que analizo políticamente. Así que eso, amigos, eso es lo que puedo ver con el payaseo político. El soldado Navarro apoyando a su ídolo Nicolás Maduro y a su dios el comandante Chávez, a las niñas del Partido Comunista Camila Vallejo y Carol Cariola diciendo que hay renovación en el Partido Comunista y con las mismas ideas de Lenin, Marx, etcétera, y donde tienen un asesino como un asesino como presidente del partido. O sea, no hay ninguna renovación, esto es una falacia. Tenemos a Daniel Jadwe tirando la piedra, después escondiendo la mano, pidiendo perdón. Y Michelle Bachelet diciendo que no va a ser candidata, lo más probable es que sea candidata. Ya estamos acostumbrados a sus mentiras. Y a Felipe Cas tirándole un misil a José Antonio Cas, a su tío, para tratar de aislarlo políticamente y tratar de que a ver si Renovación Nacional y la UDI agarran también ese misil y se lo tiran con más fuerza. El problema es que si José Antonio Cas, con la fuerza que se está viendo, que está teniendo, lo más probable es que el que quede aislado sean ellos y Evópolis se vaya para la democracia cristiana, que es a donde debería estar. Eso es lo que yo analizo. El problema con la democracia cristiana y Evópolis es que hay un tema con algunos valores que, que no se comparten. Evópolis quiere todo aborto libre, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que quieren los liberales, los libertarios.
Así que eso, amigos, pues eso es el circo político que puedo analizar en este capítulo. Son unos payasos, les falta la nariz, la pintura y la carpa para salir. Y son todos unos mentirosos, una tropa de mentirosos, en algunos casos de vagos, que prometen cosas que no cumplen, prometen cosas que no van a hacer, y son unos demagogos profesionales. Y esperar de que el chileno despierte de esto y que vote en las próximas elecciones por las personas, no voten por los partidos. Hasta el momento no veo futuro en ningún partido. Y que voten por las personas. Al final los partidos políticos son una corporación que responde a quien paga las campañas. Y, y voten por las personas y después aprendan cívicamente a darse cuenta que si alguien promete algo, después no lo hace, lo acusen por Twitter, lo enfrenten y, y no nos quedemos callados diciendo, pucha, tú dijiste A, hiciste B. Hay que sacarle en cara también lo que nos hacen. Así que eso, chilenos, un abrazo. Recuerden escuchar el podcast por Spotify, por iBox y por YouTube. El mail es podcastnuevochile@gmail.com, podcastnuevochile@gmail.com. Nos estamos escuchando, un abrazo, viva Chile. Y recuerden usar el hashtag no a la ley de migración. No a la ley de migración. Hashtag no a la ley de migración. Porque los chilenos se merecen un futuro sin delincuentes y sin chavistas, sin cubanos, eh, eh, agentes del castrismo. Hay que defender a Chile y hay que defenderlo con acción, no con pesimismo. Un abrazo. Adiós.